Muy buenas tardes, señoras y señores. La Cátedra Luquen Aspicio y el Consejo Académico de Áreas de la Benemérita Universidad de Costa Rica les saluda cordialmente y les da la bienvenida a este conversatorio denominado Análisis Panorámico de la Situación de Pensiones en Costa Rica. Saludamos cordialmente a las autoridades de nuestra alma mater, autoridades de gobierno, personal docente, administrativo, estudiantes y público en general que nos sigue por medio de esta transmisión en Facebook Live. Nos acompañan en este conversatorio la señora decana de la Facultad de Educación, la doctora Giselle Garbanzo Vargas, el señor decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Morales Martínez, y nuestros expositores. Nos acompaña la señora Sandra Pix-Feiselberg, exdiputada de la República por el Partido Liberación Nacional, Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia de Pensiones, SUPEM, y de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF. También está con nosotros Óscar González Camacho, ex magistrado y especialista en Derecho Tributario, y José Alexander Ramírez González, catedrático de la Escuela de Matemáticas de nuestra Universidad de Costa Rica y especialista en el tema de invalidez, vejez y muerte, a quienes les agradecemos la gentileza por acompañarnos y tomar ese espacio en su agenda para estar aquí presentes en este conversatorio. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la señora decana de la Facultad de Educación, la doctora Giselle Garbanzo Vargas. Muy buenas tardes. Un respetuoso saludo a los señores decanos y decanas de la Universidad de Costa Rica que nos acompañan esta tarde. Distinguidos conferencistas del día de hoy, la señora Sandra Pix, señora Rocío Aguilar, señor Óscar González y el señor Alexander Ramírez. A su vez, un saludo respetuoso también a todos los presentes en esta actividad que acudieron en esta tarde a la convocatoria de la Cátedra Luquen Aspicio. La Universidad de Costa Rica, mediante la Vicerrectoría de Docencia, ha creado la Cátedra Luquen Aspicio, quedando debidamente conformada según resolución VDR 7654-2004. Esto fue un 22 de noviembre del 2004, bajo los siguientes considerandos. 1. El proceso educativo de la educación superior es un diversos componentes, articula el conocimiento, el humanismo, las ciencias, las artes y la tecnología. 2. Los diversos saberes que desarrollan las instituciones de educación superior han estado fragmentados en disciplinas y por ende hay que integrarlas en actividades interdisciplinarias, transdisciplinarias y multidisciplinarias. 3. Es necesario establecer buenas comunicantes entre las prácticas científicas y académicas con el entorno social nacional, regional y global. 4. La gestión de la educación superior obliga a establecer políticas de integración académica en sus quehaceres sustantivos, docencia, investigación y acción social. 5. La informática, las tecnologías de la información y la comunicación han abierto las fronteras territoriales y se han ubicado en un mundo globalizado sin límites territoriales. Los procesos de integración centroamericana, latinoamericana y de globalización exigen formas profesionales que se integren y se desempeñen en contextos interculturales, cuyos objetivos generales se enfocan hacia crear espacios de gestión y de convergencia académica solidarios, flexibles, transparentes y de identidad institucional en que converjan las diferentes unidades académicas de la institución. Además, desarrollar acciones que establezcan puentes entre las diversas disciplinas orientadas a la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Cosmopolitismo, democratización del conocimiento, las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología. Así las cosas, esta cátedra está bajo la responsabilidad del Consejo Académico de Áreas, integrado por las decanaturas de las facultades, la representación de las sedes regionales y el sistema de educación general. En esta oportunidad y bajo un enfoque reflexivo, crítico y humanista que caracteriza a esta Casa de Estudios Superiores, donde se propician en forma permanente espacios de discusión y análisis sobre los problemas, situaciones y coyunturas que atañen a la sociedad costarricense, y bajo esta óptica, tanto las dinámicas sociodemográficas como los factores económicos y políticos de la actualidad ponen sobre la mesa la necesidad desde esta cátedra de incorporar el tema de las proyecciones y los estados financieros de los sistemas de jubilación en nuestro país, en sana preocupación por la calidad de vida de la persona adulto mayor. Es así que con el objetivo de nutrir estos análisis académicos se busca brindar a la comunidad universitaria la confluencia de posiciones, perspectivas y criterios sobre el tema mencionado, razón por la cual se ha estimado la importancia y relevancia, conveniencia de contar en esta oportunidad con los especialistas que nos acompañan
en este evento académico con la intención de moderar una discusión académica en realidad nacional que permita compartir insumos, criterios sobre la situación de los regímenes de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones. Estoy segura que será de gran provecho esta actividad, potenciándose como un insumo fundamental para la toma de decisiones que a nivel país conjugan en este tema. En este momento procederé a referirme a la metodología a seguir en esta actividad. Se realizarán 4 exposiciones de 12 minutos sobre la temática. Contexto de los regímenes de pensiones de Costa Rica, pensiones de lujo, jurisprudencia y estudios del IVM. Durante la realización de estas exposiciones, los participantes podrán gestionar sus preguntas por medio del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Zoom, que dice preguntas y respuestas. Las mismas serán filtradas y se realizarán al menos 2 preguntas por cada expositor. Las que no se puedan responder en vivo, se les enviará al expositor para que las pueda contestar. Al terminar las 4 exposiciones, cada panelista tendrá 1 minuto para realizar un cierre final. Seguidamente, el moderador, el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina, realizará un cierre final, mencionando los puntos más importantes a trabajar en el futuro en la temática de las pensiones. Seguidamente, el moderador empezará a realizar las preguntas de cada expositor. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Giselle. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje del señor decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Morales Martínez, quien además va a moderar este conversatorio, como muy bien lo dijo doña Giselle, y además él nos va a seguir explicando un poco la dinámica del mismo y a presentarnos con detalle a nuestros expositores. Con ustedes, entonces, el doctor Fernando Morales Martínez. Buenas tardes a todas y todos. Un gran gusto de saludarlos y que estén participando en esta tarde de un tema que es de una muy gran importancia para nuestro medio. Yo quería informarles de que si me ven con toda esta indumentaria es porque estamos desde la sala de decanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica en San Pedro, y entonces hay que guardar todas las previsiones respectivas. Agradecer desde antemano, como lo dije, este acompañamiento del día de hoy, y ojalá que todos haya una participación bien activa con un tema de tan trascendente importancia. Yo voy a presentar entonces en el orden que ya fue previamente establecido a doña Sandra Piz Feinsilber, que es una profesional en ciencias políticas graduada de la Universidad de Costa Rica. Es una persona muy conocida, por supuesto, porque ha sido politóloga y política, consultora de organismos internacionales, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, ex diputada y ex defensora de los habitantes. Entonces, doña Sandra tiene 12 minutos para presentarnos su ponencia. Y muchas gracias nuevamente. Doña Sandra, tiene que poner el micrófono. Ya, ¿puedo comenzar? Sí. Sí, sí, por favor, sí. Bueno, muy buenas tardes, señores decanos, señores compañeros expositores, el personal de las facultades y a quienes nos escuchan. Me voy a referir a las pensiones con cargo al presupuesto nacional, a las reformas que se han dado y por supuesto a un tema que me parece que es de la mayor importancia y que tiene que ver con las pensiones de lujo. Lo primero que tendría yo que decir es que desde el siglo XIX, cuando se dieron los primeros, por favor, pásenme me pasan, ajá, desde que se inició nuestro sistema de pensiones a finales de 1800 y hasta el día de hoy, nuestro sistema de pensiones se ha caracterizado por una gran complejidad, una gran cantidad de metodologías que han hecho, por favor pasen, que han hecho muy difícil que cualquier reforma que se haya hecho haya logrado desenmarañar este sistema que tenemos. Al día de hoy, básicamente las principales sistemas o los que tenemos son los del Magisterio Nacional, los del Poder Judicial,
la Dirección Nacional de Pensiones y las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que son administradas por el Ministerio de Trabajo. Es evidente para todos por las noticias que permanentemente escuchamos que debido a todo este problema que se ha ido acumulando a través de los años, al día de hoy el Estado tiene un problema de carácter económico, pues todos estos sistemas le están costando al país alrededor de 1.1 billones en el presupuesto nacional, evidentemente financiados por todos los contribuyentes. Pasen, por favor. Las primeras reformas de gran importancia, diría yo, que se hicieron para tratar de poner orden, fueron las de 1992, cuando se unificaron todos los regímenes especiales de pensiones, los regímenes contributivos, y se estableció que todos los funcionarios, independientemente de dónde estuvieran en el sector público, se trasladaran a los sistemas de invalidez, vejez y muerte que maneja la Caja. Con ello, además, se cerró el régimen de reparto del magisterio que venía funcionando, y a partir de ahí, no importa el cargo de la persona, diputados, ministros, viceministros, etcétera, que hayan ingresado a la administración pública después de esta fecha, se pensionan el día de hoy por la Caja. En el 95 hubo una gran modificación también, que fue al sistema de pensiones del magisterio, cuando se varió la metodología y se establecieron nuevas condiciones para la jubilación. Por ejemplo, se bajaron las cotizaciones, se amplió el término de 30 a 33 años, se bajaron los montos de pensión, la cotización por parte del trabajador pasó de 10 a 16%, cuando anteriormente era de un 5%. Sigamos, por favor. Ahora, yo, dicho esto de manera muy rápida, lo que son todas las pensiones, yo quisiera concentrarme en el tema de las pensiones de lujo, que es lo que realmente se ha convertido en un problema muy, muy serio para el país. Cuando hablamos de pensiones de lujo, estamos hablando de las jubilaciones que superan por bastante, por cierto, el dinero que los beneficiarios cotizaron durante su vida laboral, lo cual obliga al resto de los contribuyentes a pagar la diferencia mediante el pago de impuestos al gobierno. Estamos en este momento con alrededor de 3.800 pensiones que se podrían considerar de lujo, a pesar de que a partir de junio de este año una reforma importante se dio que disminuyó el número de pensionados de lujo. Se calcula, y aquí debo reconocer a doña Rocío todo el gran aporte que ella hizo desde el Ministerio de Hacienda sobre este tema. El costo se calcula en alrededor de 700.000 millones al año, o sea, un 22% de los impuestos de todos los costarricenses se destinan a este rubro, lo cual equivale a un 2.9, casi un 3% del Producto Interno Bruto. Además, son pensiones muy poco equitativas, puesto que, como todos sabemos, hay pensiones de 250.000 mensuales, pero también tenemos pensiones de 10, 12 millones, y por supuesto esto lo que implica es que el sistema, en este sistema no haya ningún grado de equidad. Sigamos, por favor. Ahora, en el 2016 y 2016-2017 se hicieron varias reformas importantes dentro del sistema de las pensiones con cargo al magisterio, y también se hizo una reforma al Poder Judicial. La primera, que diría yo muy importante, es el cobro de una contribución especial entre un 25 y un 65% a las pensiones que excedían 2.5 millones de colones. Esto es 10 salarios base de la administración pública. La segunda gran reforma
perseguía dos objetivos. El primero era establecer la caducidad de los derechos de pensión vitalicia de hijos e hijas. Hoy eso nos parece realmente insólito, pero así era. Los hijos e hijas de estos funcionarios tenían pensión vitalicia siempre y cuando se mantuvieran solteros. Y además se eliminó el 30% de revalorización anual de las pensiones de los exdiputados de antes de 1992. Y en lugar se establecieron las mismas condiciones que tiene la caja. O sea que a partir de este momento, esos exdiputados se pensionan por costo de vida, que es como, perdón, se revaloriza su pensión por costo de vida, que es lo que pasa con el resto de los salarios y de las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Luego, el otro proyecto importante fue una modificación del rango de cotización para hacerlo de forma escalonada. Anteriormente era un 9% para todos, lo cual también implicaba poca equidad, porque tanto quienes tenían más pensiones como quienes tenían menos dinero en las pensiones pagaban el mismo 9%. En esta reforma, por cierto, se exoneró de ese pago a las personas que devengaban pensiones inferiores a los 500,000 colones. Y finalmente, el otro gran paso que se dio en este campo fue la unificación de metodologías de revalorización, porque había una gran cantidad de metodologías de revalorización que nuevamente hacían que el sistema tuviera diversas condiciones entre los distintos funcionarios del sector público. Por favor, pasemos. Pasemos la siguiente. Y me dice más o menos por dónde ando, porque no tengo idea de cómo estoy en términos de tiempo. Luego también se hizo una reforma importante al sistema, al Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Me parece que esta era la que seguía, pero bueno, quisiera decirles que también se hizo una reforma importante al Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Y aquí había varios elementos. Primero, la sostenibilidad financiera del régimen, porque se calculaba que a 10 años plazo este sistema no iba a tener sostenibilidad y que iba a ser parte del presupuesto nacional que se iba a tener que salir en auxilio de este régimen, lo cual evidentemente era muy peligroso. Con esta reforma entonces se subió la cotización de un 11 a un 13% del salario, se subió la edad a 65 años para jubilarse. Anteriormente muchos magistrados se jubilaron a la edad de 55 años. Se impuso un tope a las pensiones de 4 millones de colones y se estableció una contribución solidaria entre el 35 y el 55% a las pensiones por encima de 4 millones. El monto a recibir de pensión se estableció en el 83% antes de los últimos 240 sueldos, cuando anteriormente era del 100% de los últimos 24 meses. Pasemos. Una reforma muy importante se da muy recientemente, diría yo que es una reforma incluso en términos de dinero más importante todavía que las otras 4, que se da con una modificación que se hace para bajar los topes exentos de contribución solidaria. Anteriormente, los montos exentos eran los que estaban por debajo de los 10 salarios, o sea, de los 2.500.000, se pasa a ser exentos a partir de 8 salarios de la administración pública. Con eso lo que se crea es un tope que anda alrededor de 2.300.000 colones y con esa reforma entonces se aumentó el número de personas pensionadas que
quedaron como contribuyentes obligados a pagar la contribución solidaria. Y el otro tema que es sumamente importante es que esta reforma presentada por la diputada Xiomara Rodríguez cubre no solamente a los pensionados con cargo al presupuesto nacional. 30 segundos, doña. Dios santo. Bueno, nos quedan muchas cosas pendientes que hay que hacer, pero si me permite, quisiera referirme al puro final, a la última filmina. Y es que, lo que tiene que ver con la sala constitucional. Por favor, pasemos a la próxima para poder referirme a esto. Hace unos días la sala constitucional declaró que era constitucional las dos reformas que se hicieron en relación con el 30% anual y con la ley que establecía la caducidad de derechos. Sin embargo, declaró nuevamente inconstitucional todo lo relacionado con el tope máximo que se le puede imponer a una pensión, toda vez que considera la sala que ese tope no puede exceder el máximo del monto bruto. En distintas oportunidades, la sala ha justificado que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no permite. Sin embargo, así revisión de los convenios que ha firmado Costa Rica, en donde aparece todas las pensiones, no hay una disposición que obligue al país que no se pueda ir al monto del 50%. Y porque a pesar de que en la última se lograría con esta pensión solidaria llegar a un monto de evidente que un 50, 60, un 75% de pensión podrían quedar bastante por encima todavía de los 3. Se desconectó ¿Ya regresó o no? Bueno, vamos a... Doña Sandra tiene el micrófono apagado, pero ya se le pasó el tiempo. Si quiere lo retoma al final con el minuto. Sí, perfecto. Lo retomo al final con el minuto que me queda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar a doña Rocío Aguilar Montoya, quien es graduada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es licenciada en Derecho, licenciada en Administración de Empresas también de esta alma mater, y ha ejercido diferentes posiciones como actualmente como superintendente general de pensiones y de las entidades financieras, ambas posiciones. También ha sido ministra de Hacienda y es Contralora General de la República. Doña Rocío tiene 12 minutos para hacer su exposición y muchas gracias por la participación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Estoy perdiendo mis 12 minutos. No se preocupe, el tiempo está detenido. Minuto, no lo puedo encontrar. Rocío, yo ya la tengo. Si gusta, yo se la comparto. Usted la tiene, se la mandaron de mi oficina. Sí, qué maravilla. Entonces, me hace el favor porque esto pasa tan rápido, 12 minutos, como pasa el tiempo que tenemos nosotros para ahorrar, para tener en el futuro una pensión digna. Así que, sin más preámbulo, voy a iniciar. Si gusta, me la va pasando, por favor. Es importante mencionar que los retos que Costa Rica tiene en materia de pensión no difieren de los retos que el mundo entero tiene. Y básicamente nos encontramos con un doble fenómeno.
longevidad por un lado y menor natalidad. Y la mayor parte de los sistemas de pensión en el mundo han, digamos, no han pegado en respecto a esa longevidad y eso ha generado importante déficit. Por otro lado, la caída en la rentabilidad de los títulos en el mundo entero durante los últimos años está impactando de manera importante a los regímenes, no solo de beneficio definido, como serían los básicos IBM nuestros, sino de los de contribución definida, como los de capitalización. Pero creo que el cambio más importante al cual hay que prestarle muchísima atención son las transformaciones del mercado laboral, no solo la mayor informalidad, que en el caso nuestro la alimenta un alto costo de contribución, sino el cambio en general, los tiempos parciales, la tecnología, etc. Y ese posiblemente es uno de los importantes detonantes que va a hacer que los regímenes de pensiones haya que desanclarlos de las planillas. Una deuda creciente de los países y las personas, en el primer caso, nos impiden aumentar las cotizaciones del Estado y la enorme dificultad de ponernos de acuerdo para poder hacer las importantes transformaciones que se requieren. Adelante. La siguiente, por favor. Las recomendaciones que son de igual forma en todos los países es porque las pensiones son una disyuntiva entre el hoy y el mañana. Aumentar la edad de pensión se convierte en una necesidad porque precisamente las personas están viviendo mucho más años. Cómo incrementar la participación de los mayores en la fuerza laboral, por supuesto, con formas de trabajo diferentes. Promover el ahorro y el concepto de pensión consumo, no solo la pensión a través del salario, sino de cada bien que yo consuma me puedan hacer una retención. ¿Cómo le vendemos a la gente que la pensión no es una pérdida? O el ahorro para la pensión no es una pérdida, sino es una ganancia hacia adelante. ¿Cómo cerrar el reto para que los independientes tengan una cobertura? ¿Cómo reducir las fugas que hoy día tienen los sistemas previsionales? Y, por supuesto, mejorar su gobernanza. Adelante. Creo que doña Silvia, me ha salvado porque no voy a hablar de los regímenes, pero básicamente, como ya lo mencioné, tenemos los regímenes básicos, los regímenes con cargo al presupuesto, los ocupacionales y los complementarios, que son, digamos, sobre todo los de esta década. Adelante. En términos de afiliados y pensionados, el régimen básico, los tres, IBM, Poder Judicial, Magisterio, tenemos 1.2 millones de afiliados a agosto y 284,000 pensionados, y esto nada más tengámoslo presente respecto a lo que es los adultos mayores de 65 y el porcentaje importante que hoy día no gozan de una pensión. En términos de régimen no contributivo, hay 126,000 pensionados, aunque aquí no todos corresponden a mayores de edad en estado de pobreza, sino algunas otras figuras. Adelante. Para que nos dé tiempo. La que sigue, por favor. Cada uno de los pilares nuestros tiene importantes desafíos. En el régimen no contributivo es cómo lograr que los adultos mayores tengan una pensión. En los regímenes básicos, cómo cerrar tan importantes déficits actuariales que ahorita los voy a mencionar. En los regímenes de pensión complementario que están en un proceso de maduración y que el COVID los ha venido a impactar por las presiones importantes de retiro. En los institucionales se habla del cierre, pero sobre todo el desafío con aumentar el ahorro en pensiones de carácter voluntario. Voy a referirme rápidamente en la que sigue a la situación particular de IBM. Déficit actuarial importante, 3 veces el PIB. El ajustar hoy día los beneficios no va a ser suficiente para poder corregir realmente el problema de un régimen que es un régimen fundamentalmente maduro. Se está previendo tener que hacer uso de la reserva en el año 2030 y un agotamiento en el año 2037. En este momento están en proceso de consulta
algunos ajustes, sobre todo la eliminación de la pensión temprana. Esto no solo es un problema para el sistema, sino que es una contingencia importante para el Estado. El déficit actuarial supera los más de los 100 billones de colones y esto de acuerdo a las cifras mismas de la Caja. Adelante. En lo que es el régimen de capitalización colectiva, que es al cual se refirió también doña Sandra en el proceso histórico, este es un régimen que hoy día está en equilibrio, pero también es un régimen relativamente maduro. Tiene un superávit actuarial, sobre todo cuando se hace una evaluación como grupo cerrado. Adelante. Y como lo hemos visto durante todo este año, las fuertes presiones que ha habido para que los fondos que se han acumulado en el ROP efectivamente se le puedan entregar a las personas. Y esto, desde el punto de vista del corto plazo, obviamente viene a satisfacer una necesidad importante. Pero no debemos olvidar que el ROP nació precisamente cuando se hizo el análisis de la situación actuarial de la Caja y se llegó al convencimiento de que no iba a ser suficiente para soportar una tasa de reemplazo del orden del 60%, y entonces el ROP venía a ser ese complemento ya como un ahorro de carácter individual y no colectivo como es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esta presión finalmente pasó, únicamente se va a hacer un retiro de los que ya están pensionados y hubo que hacer algunos ajustes para permitir el nivel de madurez. Y creo que hay que tener un enorme cuidado para que los demás proyectos que están hoy día en curso, ojalá se puedan contener lo más posible, porque de eso va a depender que las personas puedan, con un complemento a la pensión básica de IBM, tener realmente una vejez digna, que es fundamentalmente el objetivo de un buen sistema de pensiones, una pensión digna que sea sostenible, una pensión digna que sea suficiente y por supuesto un régimen que pueda tener además una amplia cobertura, que son los objetivos que debería tener cualquiera de estos sistemas. Adelante, por favor. Las recomendaciones de la OCDE para Costa Rica son aprovechar lo que nos queda de ese bono demográfico, cómo alcanzar la sostenibilidad con ese déficit actuarial del cual hablamos, la importancia de diversificar las inversiones. Hoy día, un 75% de todos los recursos del sistema de pensiones está invertido en el Estado, lo cual para algunos es un punto favorable y positivo porque financia el propio Estado y para otros implica una alta concentración de riesgos. ¿Cómo hacer los ajustes paramétricos lo más rápido posible, teniendo en cuenta que ese ajuste no sea un aumento en el costo o en la carga de la pensión o en la contribución, porque implicaría una mayor fuga y una mayor informalidad? Y aquí básicamente ya se mencionan algunas propuestas, y en particular el vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida y que no sea una discusión que periódicamente tiene la Caja sobre el particular. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Creo que aquí el concepto importante es que ahorrar no es una pérdida. De acuerdo con la economía conductual, el consumidor hoy día basa sus decisiones en motivos de carácter irracional y se ve influido por aspectos personales y subjetivos que no hacen más que perjudicarlo. Los individuos al final buscan aumentar la utilidad de su bolsillo con recompensas de corto plazo, satisfactorias y elecciones simples. Hoy día todos los modelos de pensión en el mundo están, digamos, mirando hacia ese concepto de la economía conductual con el propósito de incidir de manera positiva en un ahorro para la etapa de la vejez, de tal forma que no se vea efectivamente que cada retención que me hacen a mí mes a mes es una pérdida, sino es una inversión para un mejor futuro. Adelante. Y creo que el tema que es importante es que hoy es el futuro. Y hoy Costa Rica debería, frente a los desafíos globales
de los cambios del mercado laboral, del cambio climático, de la desigualdad, de esta pandemia, pensar y decididamente, así como lo hizo en el siglo pasado con el régimen no contributivo de pensiones, con un intento de universalizar las pensiones, fijarse como meta la importancia que es proteger a la población adulta mayor contra la pobreza. Porque si en un lugar está asentada la pobreza es precisamente en la población adulta mayor. Así que necesitamos buscar esquemas que nos permitan mejorar la equidad y la función estabilizadora del gasto público. Adelante para poder hacer en el último minuto, lo que sería una recomendación hacia una pensión universal. El Estado no tiene los recursos para plantear hoy día un sistema de pensión universal, pero creo que es un tema en el cual hay que empezar a construir hoy. Y aprovechando lo que mencionaba de la Dirección de Pensiones y los regímenes con cargo al presupuesto, conforme vaya a haber una menor demanda para las finanzas públicas de esos sistemas, deberíamos ir creando de una vez una pensión universal para garantizarle a las personas mayores efectivamente la posibilidad de una vejez digna. Son pensiones que se podrían generar no solo por ese ahorro, sino porque se podría eliminar la pensión mínima de IBM, dado que todos tendrían acceso a esa pensión. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta breve reflexión sobre lo que deberíamos hoy empezar a trabajar sobre nuestro futuro. Muchísimas gracias, doña Rocío, por su presentación. Seguidamente, vamos a escuchar al doctor Oscar González Camacho, que es un doctor en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Ha ejercido como magistrado, es socio fundador del bufete Corporación GC, abogado y notario público, docente de Derecho Público, Tributario y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Don Oscar, tiene 12 minutos, adelante. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. A mis compañeros expositores y a la Universidad de Costa Rica, pues muy agradecido por la invitación. En realidad, luego de un panorama como el que me presentan mis dos distinguidísimas expositoras, pues me corresponde un poco decirlo políticamente incorrecto, ¿no? Es el aspecto jurídico. No incorrecto, porque con independencia de la necesidad de transformaciones o no, que voy a tratar de obviar, el punto es, y el cuestionamiento fundamental es, cómo hacerlo jurídicamente viable, más allá de algunos discursos inflamados que se han presentado, que no son las exposiciones serias y atemperadas como las que se han hecho hoy, sino en otras latitudes de los medios sociales. Y tenemos que empezar por decir, la primera diapositiva, que hay que recordar que la jubilación es un derecho fundamental. Este es un concepto tremendamente básico, pero que importa recordarlo, ¿no? Y así como doña Sandra y doña Rocío han enfatizado en esa necesidad de una jubilación equitativa y de unos recursos equiparados, pues bueno, recordar que de acuerdo con la Constitución Política nuestra, el Convenio de Seguridad Social, el 102 de la OIT, en los artículos esencialmente 25, 28 y 29, el derecho a una jubilación, normalmente confundido con la pensión, ha sido incluso consagrado por la Sala Constitucional, entre otros, en el voto 1147 del 90. Muy bien. Por otra parte, interesa señalar que este derecho fundamental, como la gran mayoría de los derechos fundamentales, no es absoluto
y puede ser contenido, eso sí, mediante límites de ley formal, siempre y cuando no se afecte el contenido esencial del derecho, y ese es el punto discutible, ¿no? Hasta dónde se puede afectar o no y cuál es el contenido esencial del derecho de jubilación. Pero lo cierto, y aquí hay un avance importante en esta línea, es que no es un derecho absoluto, conforme lo ha establecido la Sala Constitucional en el voto 2379 y 96 a modo de ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, también hay que tener, y aquí sí quiero detenerme unos brevísimos segundos, en dos conceptos fundamentales a nivel jurídico, porque el tema es que podemos saber cómo hacerlo, pero jurídicamente, ese qué hacer debe transformarse para que no tenga violación de derechos ni se torne inconstitucional. Y aquí se torna importante, esencial, dos conceptos fundamentales. Por supuesto que la gran mayoría de los participantes en esta actividad académica los tendrán claros, pero que importa recordar. E incluso creo que hay que ampliar, ¿verdad? Porque la Sala Constitucional, que los definió desde la sentencia 2765 de mayo de 1997, a mi modo de ver, y muy respetuosamente, se queda corta en el concepto mismo de derecho adquirido. Y es que no se trata solo del silogismo frente al derecho subjetivo, frente a una capacidad de proteger, una voluntad de obrar válidamente, exigiendo, como lo hemos definido en alguna ocasión, válidamente de un tercero, una conducta por mecanismos coactivos, si es necesario, para la satisfacción de un interés propio. Este es el concepto teórico, pero muy importante, tradicional del concepto de derecho subjetivo que incluso algunas salas, la sala primera en particular, ha acuñado en su jurisprudencia. Pero a este concepto hay que agregar un elemento esencial, y es que el derecho subjetivo como tal es un acrecimiento de la esfera jurídica subjetiva. Es que es una situación jurídica de poder en donde me acrece mis derechos, mi esfera jurídica, como lo ha dicho incluso la doctrina alemana. Y esto hay que tenerlo importante, porque esto es lo que no podemos lesionar, en tanto el derecho subjetivo va a estar condicionado a un aspecto de eficacia, de efectividad en la vida real. Y aquel que ya haya sido incorporado en el plano de la realidad se convierte, por tanto, en un derecho adquirido, distinto a la situación jurídica consolidada que no ha sido puesto en acción, no ha sido actuado, sino simple y llanamente ha sido declarado conforme al ordenamiento y los presupuestos de hecho del individuo lo consolidan. Voy a avanzar porque de lo contrario el tiempo no me va a dar y quisiera así entrar en los dos elementos esenciales que ya doña Sandra ya introdujo y lo señaló estupendamente, ¿no? En esa discusión enorme de los derechos adquiridos y de las situaciones jurídicas consolidadas, se ha planteado un cuestionamiento muy importante a nivel jurídico, y es si es posible establecer topes a las jubilaciones. Bueno, la respuesta de la Sala Constitucional del 2010, no de ayer ni de hoy, y posteriormente también en el 2013, ha sido contundente. Y ha dicho Sala Constitucional sí a los topes. Y ha dicho sí a los topes sobre dos criterios fundamentales: en la conservación y en la protección de los fondos, bajo el conocido principio de principio profundo, que tiende a asegurar una jubilación hacia los futuros jubilados y a la población adulta mayor. Y ha llegado a utilizar, y este sí es un tema más polémico, la posibilidad de establecer topes
frente a criterios de desigualdad o privilegios. Aquí sí debo señalar también que en un reciente voto que ahora vamos a ver casi en la última diapositiva, la sala sí señala un aspecto importante, sí a los topes, pero no frente a las jubilaciones que ya fueron otorgadas y que se están disfrutando. Los topes lo serán por criterio de derechos adquiridos y de irretroactividad de la ley para las jubilaciones que posteriormente se den. Entonces vean que aquí sí encontramos un tema de intangibilidad de los actos propios en los que la sala sí pone a ese tope un límite importante. Pero, y de seguido veamos la última diapositiva para ir respetando el tiempo. ¿Qué ha señalado la Sala Constitucional en dos votos más recientes? Bueno, esta del 18, esta 19.030 que ustedes pueden ver en la diapositiva, es donde cabalmente se señala que los topes pueden ser y se dan siempre y cuando se hagan respecto de las jubilaciones que en el futuro se den. No así, con posterioridad a la ley, no así las que han sido anteriores a la ley, bajo el espíritu del artículo 34. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Y cuál ha sido la técnica legislativa que se ha venido aplicando y que nos han explicado tanto doña Sandra como doña Rocío? Bueno, se ha acudido a criterios de imposición o gravación tributaria. Una imposición tributaria mediante el mecanismo bien conocido de contribuciones especiales, escalonados o no, en los que también algunos habíamos entrado en una importante inquietud jurídica si era válido, atendiendo a los principios de confiscatoriedad y sobre todo un principio bien importante de no regresión. Y en esa línea, pues, había un cuestionamiento o ha habido un cuestionamiento muy importante a ese mecanismo tributario, incluso desviándose, según algunos, de su finalidad esencial, que no es precisamente la de eliminar los beneficios que se han otorgado por el legislador anterior. No obstante, para no darle más vuelta a la idea, en la sentencia 19.274-2020 que doña Sandra aludió, que es relativamente reciente, del 7 de octubre de este año, la Sala Constitucional da el pase y señala, como ya lo había señalado desde el 2018, no es del todo un criterio absolutamente nuevo, ya había insinuado en un párrafo de la sentencia del 2018 que sí es susceptible, que sí era posible sujetar las pensiones vigentes a criterios de contribución solidaria o cualquier otro de orden tributario. Es quizá lo más relevante de este pronunciamiento reciente, que lamentablemente no ha sido todavía puesto a la luz, no ha sido redactado y por tanto no conocemos su contenido. Pero lo cierto es que y otro aspecto relevante en estos últimos segundos que me quedan, tan solo para mencionar, es precisamente la reducción que se hace del porcentaje susceptible, que también doña Sandra aludió, que lo establece en un 50%, en un ámbito o el espectro susceptible de ser limitada la jubilación. Lo limita del 55 al 50%, y este es un aspecto de suyo importante. Habrá que ver los criterios que utilizó para eso, que a este momento al menos yo desconozco. Pero en definitiva, lo que quiero tal vez hacer es un llamado como abogado, que es lo que ejerzo, pues que independientemente de los cambios que haya que hacer y la finalidad que haya que hacer, y con esto termino, debe hacerse ajustado a derecho y conforme a las normas constitucionales e internacionales que imperan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por su presentación. Seguidamente vamos a darle la palabra al
al doctor José Alexander Ramírez González. Él es titulado con un doctorado en matemáticas de la Universidad de Nueva York y tiene un postdoctorado de la Universidad de Cornell, ambas en Estados Unidos. Ejerce como ingeniero eléctrico y matemático. Así es director del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y presidente de Cuanto Soluciones. Don José Alexander tiene 12 minutos para su presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, de nuevo agradecer por el espacio y yo soy un poquito distinto a los otros panelistas. Yo, bueno, no soy abogado para empezar, soy matemático y, bueno, tampoco diría que soy experto en pensiones. He trabajado mucho con el sector financiero, con el sector pensiones, pero espero, digamos, tomo esta oportunidad para, de alguna manera, hacer de fan de doña Rocío, ¿verdad? Sobre lo que ella expuso y tratar de dar una idea un poco más concreta de qué es lo que está pasando específicamente con el IBM. Por lo menos en lo que se podía ver antes de esta pandemia del COVID. Ahora deberían estar las cosas bastante peor. Ok, entonces un poquito de generalidades. En el IBM, o en el plan de pensiones más grande del país, ¿verdad? Depende de cómo cuenten los afiliados, tiene hasta 1.7 millones de afiliados. Casi todos los trabajadores los tenemos ahí de forma obligatoria. En teoría, de acuerdo con la ley, es un régimen de capitalización colectiva. Eso significa que lo que se paga en cuotas es lo que se debería utilizar para eventualmente pagar las pensiones. En la práctica, por lo que muchos llamaríamos un mal manejo del régimen, por muchos años tuvo cuotas que eran inferiores, que no alcanzaban para luego pagar las pensiones, y entonces ahora está funcionando básicamente como un régimen de reparto, donde los que actualmente pagamos cuotas, esas cuotas van directo para pagar las pensiones de los pensionados actuales. Sobre el IBM han habido varios estudios actuariales. Hubo mucha polémica en algún momento entre la superintendencia y la caja. Luego se hizo un estudio de la Universidad de Costa Rica y hay un estudio de la caja del 2018 que va a ser el punto base, digamos, para los comentarios que pienso hacer. Básicamente, bueno, tiene varias formas de pensión, pero en lo que se llama el coeficiente de reserva. Entonces, la reserva es, digamos, la plata que guarda el régimen supuestamente para pagar pensiones futuras. Y lo que se hace es que se divide esa plata que tiene guardada entre los gastos del año siguiente. Entonces, han ido incrementando los gastos, esa plata también aumenta, esa plata es la línea anaranjada acá. Pero claramente los gastos están incrementándose más que la platita que tenemos guardada. Entonces, el cociente de reserva, que es la línea gris, va cayendo y va cayendo. Y se espera, como ustedes saben, en todos los estudios actuariales muestran que esa línea va a llegar a cero. Y cuando llegue a cero, ya no va a poder seguir funcionando el régimen, si se le permite llegar a eso. Entonces, en el estudio en que yo había participado en el 2015, se ha pensado que ese momento iba a ser 2030. Han habido algunos cambios sobre el régimen, bueno, y hubo este otro estudio es posterior, bajo algunas condiciones un poquito distintas. 2037 es lo último que tenemos en términos de ese momento donde el régimen se vuelva ya insostenible, digamos. El déficit, lo último que tenemos del estudio más reciente, 100 billones de colones, donde billones son millones de millones, ¿verdad? No son miles de millones, son millones de millones. Ese déficit, ¿cómo es un déficit actuarial? ¿Cómo lo podemos interpretar así en términos mundanos? Eso es a 100 años, entonces es como la plata que deberíamos poner hoy para que bajo las condiciones actuales el régimen funcione bien de aquí a 100 años. Digamos, poniéndolo así en términos muy, muy generales. ¿Y cuántos son 100 millones de millones? Más o menos como, son más de, el patrimonio del Banco Nacional son menos de 1 millón de millones, entonces es un poco más de 100 bancos nacionales, digamos, en valor
de patrimonio para poder cubrir ese déficit. Okay, entonces es un déficit importante. Esa es la cantidad de plata que, de nuevo, es una interpretación un poco informal, pero es la cantidad de plata que ocuparíamos ya para poder hacer funcionar el régimen bien todos estos años. ¿Y por qué esto? Entonces aquí pongo esto que se llama radio soporte. Nada más quiero, yo sé que son muchos términos técnicos, pero este en particular es el que quiero que se lleven para la casa. Entonces, quiero que vean que los radios de soporte de ambos estudios, si bien son distintos, en realidad uno es a veces más grande que el otro, pero andan similares. El radio de soporte es cuántos cotizantes hay por cada pensionado. Y ese va a ser un tema fundamental en lo que voy a decir más adelante. Otro aspecto importante que quisiera mencionar es que en este estudio, en el de la caja, el que hicieron más recientemente, aplican ciertas posibles soluciones. Entonces, no voy a entrar en detalle. Yo sé que esto es muy técnico y matemático, pero nada más quiero, digamos, apuntar a ciertos temas específicos. Lo primero que intentan son incrementos en las cuotas, 3, 4%. Esos incrementos aumentan el número de años hasta 11 años. Bueno, acá tal vez el más importante, hasta 9 años para el momento crítico de insolvencia. Ok, eso es aumentos en las cuotas. Reducción en los beneficios, aumentan un poquito también. Pero el que tiene el efecto más importante es este tercer escenario donde incrementan las edades. Y conste que aquí el incremento de edades en el escenario 3B lo que hacen es eliminar, ¿cómo se llama? Subir a 67 años la edad de pensión, 2 años. Ok, y bueno, hay otros escenarios donde eso ya es más técnico, hay un ajuste por inflación de las pensiones, entonces eso también tiene un efecto más moderado. Y la que tiene un efecto mínimo, porque mucha gente propone este tipo de cosas, ¿verdad? Es pasarle el 50% o el 100% de lo que entra por el peaje a Caldera, de la ruta 27. Entonces, como ven, el efecto es casi que despreciable. Okay, entonces, esas posibles estrategias, y aquí estoy un poco hablando de lo que hablaba doña Rocío, ¿verdad? Hay distintas posibilidades sobre cómo resolver los problemas de un régimen. Entonces, estamos hablando de incrementos en las cuotas. Los incrementos en las cuotas también tendrían efectos importantes. Lo que ven aquí es que en millones de millones caerían en 14 millones de millones el déficit actuarial. Incrementos en las cuotas son una herramienta importante para resolver el problema. La reducción de beneficios también es una herramienta importante para resolver el problema desde el punto de vista puramente cuantitativo. El incremento de las edades, una herramienta súper, vean, 46 millones de millones de los 100 que teníamos. La reducción bueno, esa es una cuestión más técnica y sobre el ajuste del valor de las pensiones con el tiempo, 14 millones de millones, y tomar los peajes de la ruta 27, no mucho. Entonces, volviendo a lo que mencionaba doña Rocío, viendo las posibles soluciones que hay, ¿verdad? Los impactos que tienen, vemos que la edad de pensión es fundamental, digamos, en ambos corto y largo plazo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el IBM? Y problemas con el IBM pueden haber habido muchos. Yo mencioné que en algún momento tal vez no se gestionó de la mejor manera. Eso ya hace 30 años de esas situaciones, ¿verdad? Tal vez han habido problemas más recientes. Cuando yo participé del estudio, las cosas estaban relativamente bien. Tal vez pueden haber algunas mejoras en términos de gobierno corporativo o de esto, hacer estudios actuariales más solitarios, lo que se ha hecho. Pero ¿cuál es el problema país? El problema real de este fondo que, como les dije, los montos son ridículamente grandes y que se convierte en una bomba de tiempo, un elemento muy peligroso para la estabilidad social de Costa Rica. Es la parte demográfica, ¿verdad? Esto lo mencionaba doña Rocío. Estos grafiquitos de acá, a mí me encantan los gráficos, ¿verdad? Muestran la composición por edades de la población costarricense. Seguro no ven los números de acá arriba, pero eso es en 1965, 75, 85, 95, 2005 y 2015. Entonces, como pueden observar, la composición por edades en el 65
había muy poca gente con edades altas, ahí estoy señalando, los números estoy seguro que no se ven, pero de 60 en adelante, y mucha gente joven, ¿verdad? Yo nací por aquí, por el 73, 75, y todavía se daba esa situación, pero hoy estamos en un punto donde ya casi no hay gente joven. Ven esto de acá, se abombó el gráfico, ¿verdad? Y cada vez esta parte se va haciendo más gorda. Entonces, esto es lo que mencionaba doña Rocío, cada vez más gente mayor y menos gente más joven. Entonces, el tema aquí, los radios de soporte, ambas proyecciones, la UCR y la caja, ambas muestran que en el largo plazo van a haber menos de 2 personas cotizantes por cada pensionado. Y si ustedes lo piensan como un régimen de reparte, como dije, que efectivamente funciona, entonces significa que tienen que haber 2 personas trabajando para pagar la pensión al otro. Y si hacen aritmética básica, eso les da que no es posible, ¿verdad? Que cada quien tendría que soltar aproximadamente la mitad del salario. Bueno, dependiendo, con aritmética básica sale que cada quien tendría que soltar la mitad del salario para pagarle la pensión al otro. Tengo tiempo todavía, sí. Bueno. 10 segundos. 10 segundos. Bueno, entonces nada más. Yo creo que ya enfaticé en el hecho de que era un tema básico. O sea, el principal problema acá es demográfico. Hay otros temas importantes. El principal tema es demográfico y el reto para el país es cómo encontrar una solución a este problema. Gracias. Muchas gracias, don José Alexander. Seguidamente vamos a dar paso a la reflexión final en 1 minuto para cada uno de los expositores y empezamos en el mismo orden que iniciamos. Entonces, en este siguiente minuto, doña Sandra tendrá este minuto para hacer su reflexión final. Adelante, doña Sandra. Doña Sandra, ¿me escucha? Ya. Sí. Sí, ok. Bueno, lo que decía es que estoy totalmente de acuerdo con el doctor González respecto del tema de los derechos adquiridos. Sin embargo, en el tanto la sala mantenga el criterio establecido en el voto del 7 de octubre respecto del 50%, quedarán muchas pensiones por encima del tope de 3 millones. Y esto porque evidentemente, aunque se establezca una contribución solidaria de 75%, hay muchas pensiones que quedarán por encima de los 3 millones. Y yo sí quisiera decir aquí que el tema de las pensiones de lujo no solo es un tema de carácter económico, que por supuesto lo es, pero también es un tema de equidad. Y yo creo que eso es algo que la sociedad costarricense reclama. Incluso, imagínense que una de las leyes del 2016 incorporó este tema del 50% porque se tenía el criterio de que la sala venía manteniendo esa disposición haciendo referencia o basándose en una disposición del Acuerdo 102 de la OIT. Gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Seguidamente tenemos a doña Rocío con otro minuto para hacer la reflexión final. Sí, muchas gracias. Creo que todas las presentaciones se han integrado muy bien desde la parte histórica, lo jurídico, lo actuarial. Y mi reflexión sobre esto, y creo que en esto la academia puede jugar un papel importante, es que es urgente realmente entrarle de frente al problema de las pensiones. No podemos seguir posponiendo las decisiones porque fundamentalmente lo que estaremos es dejando a una parte importante de la población sin una pieza básica de la seguridad. La seguridad la vemos en 3 dimensiones, no solo la salud, sino ese ingreso digno y por supuesto nos queda también una pata pendiente que cumplir, que es un seguro de desempleo. Y creo que el país debería evolucionar hacia eso y ojalá que estos momentos de reflexión
nos sirvan para ver las lecciones pasadas y ver cuáles son esos cambios y acuerdos nacionales a los cuales hay que llegar para enfrentar una situación tan compleja como las pensiones. Muchas gracias, don Rocío. Seguidamente, don Oscar González, 1 minuto para la reflexión final. 3 expresiones básicas. Una, de lo que podríamos resumir. Cualquier transformación del régimen de pensiones y jubilaciones obviamente debe ajustarse al régimen de juricidad, pasando por el respeto de los derechos adquiridos de buena fe, allí donde deban protegerse y cómo deben protegerse. Y en segundo lugar, establecer las líneas jurisprudenciales de la sala, que también coincido con doña Sandra, se limitan a un 50. Habría que ver las repercusiones y las proyecciones económicas de esto, pero lo cierto es que la sala ha dispuesto un límite, aunque ha abierto ciertamente el espectro al régimen contributario. Creo, para una última idea en los últimos segundos, que corresponde ahora corregir lo que el legislador en forma, voy a decirlo directo, irresponsable hizo en su momento y lo que los administradores de las pensiones no hicieron correctamente. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Seguidamente, don José Alexander, con una reflexión final. Gracias. ¿Por qué estamos en esta situación? Yo creo que estamos en esta situación porque pateamos la pelota en algún momento hacia adelante y no lo resolvimos cuando teníamos que resolver. ¿Se le puede dar largas a la situación? Sí. Estos incrementos podemos seguir incrementando poquito a poco las cuotas y no preocuparnos de la estructura del régimen, pero en algún momento ya no vamos a poder incrementar más las cuotas de los regímenes, ¿verdad? Porque ya, o sea, cuotas para arriba del 20% van a sentirse inquisitivas y van a crear un problema social. Cambios en el régimen puede ser, pero de que si hay cuentas individuales o de otra manera sí puede ser, pero hay un problema demográfico detrás que no se resuelve simplemente haciendo cambios de ese tipo. Los cambios reales involucran incrementar las cuotas, incrementar la edad de retiro o hacer un rediseño, ¿verdad? De la forma de hacer el retiro anticipado. Entonces, si no hacemos eso, va a llegar un día en que incluso podría el país enfrentar problemas de conflicto generacional, ¿verdad? Donde los jóvenes no puedan pagar lo necesario para mantener a los pensionados. Gracias. Muchas gracias, don José Alexander. Como conclusión, se podría afirmar que el régimen de pensiones de Costa Rica se caracteriza por su gran complejidad, cuya variedad de metodologías desarrolladas en el tiempo han colaborado de cierta forma para que no se dé una efectiva corrección de los problemas que se presentan en la actualidad. Tal y como fue indicado por las señoras y los señores expositores, existen cifras importantes que merecen una mayor atención. Los gastos del Estado alcanzan los 1.1 billones de colones del presupuesto nacional. Se debe destacar que el seguro de invalidez, vejez y muerte es de vital importancia para el país, trascendiendo más allá de su grupo de afiliados y que se constituye como un punto medular de la dinámica del país. Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de una serie de reformas de nuestro sistema que busque la universalización, transparencia, responsabilidad, simplificación y justicia. Quiero también expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes porque realmente han hecho una exposición, primero con el tiempo que se les asignó y segundo de profundidad y con mensaje. Ahora seguidamente vamos a iniciar el periodo de preguntas y aquí ya tengo varias preguntas. Vamos a empezar con doña Rocío. Dice una persona que se llama Glenn: estoy en contra de las pensiones de lujo. Así las cosas, tengo 2 preguntas. 1, ¿por qué no es posible pensionarse con un salario sin topes, en el entendido que se me reconozca una pensión promedio equivalente al monto al que realmente he cotizado? Y le hago la segunda de una vez, que dice el mismo señor:
¿qué se puede hacer para evitar o corregir aquellas pensiones superiores a las que realmente cotizó a fin de evitar que se colapse en el tiempo? La respuesta es fundamentalmente porque el régimen de invalidez, vejez y muerte es un régimen de carácter solidario. Así que hay un tope que se establece a las pensiones y también tenemos una pensión mínima que en muchas oportunidades es alimentada por cientos de trabajadores que no logran cubrir un número de cuotas mínimas y que al final no reciben su pensión y que alimentan de alguna manera ese sistema. En el tema de lo que usted llama las pensiones de lujo, tal y como se ha visto en el análisis, es un tema que de alguna forma se ha abordado durante los últimos años y tiene su límite, y su límite precisamente son no solo las resoluciones de carácter constitucional, sino por otro lado los convenios con la OIT, que son los que vienen y establecen dicho límite. El espacio que ahí nos queda es básicamente con los 6,000 pensionados aproximadamente que hay pendientes. Gracias. Gracias. ¿Tiene otra pregunta, doña Rocío? Don Carlos Palma consulta cómo regular aquellas situaciones cuando antes de la jubilación las personas buscan ingresos extraordinarios para incrementar los salarios y por lo tanto buscan aumentar la jubilación. Así los regímenes no son sostenibles porque no se cotizó durante todo el periodo. Fundamentalmente ese fenómeno no lo vemos en el caso particular de la caja y en parte de los ajustes que se están planteando en este momento tiene que ver con usar todos los salarios históricos de los cotizantes, por supuesto, debidamente indexados. Lo que sucede con nuestro múltiple sistema de pensiones es que evidentemente no todos son iguales. En algunos el Estado como patrono viene contribuyendo con sumas muchísimo mayores que las que contribuye con el régimen básico, o bien en los regímenes institucionales como el que tiene la caja para sus funcionarios, en donde ni siquiera hay una cotización o una contraparte por parte de sus empleados. También don Carlos Picado pregunta a doña Rocío, ¿qué es una pensión digna? ¿Las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social? Cuando uno compara la tasa de reemplazo de las pensiones en Costa Rica, por supuesto, para todos los que tienen la posibilidad de adquirir una pensión, porque han cumplido con los requisitos del caso, Costa Rica tiene una tasa de reemplazo superior posiblemente a una buena parte de países del mundo. Y en tema de lo que es una pensión digna, debería ser, por supuesto, una pensión que le permita a la persona al llegar a la edad en la que normalmente ya no va a tener la capacidad de trabajar, de tener el debido sustento para que pueda durante los últimos años transcurrir de la mejor manera posible. Muchas gracias. Para don Oscar, Glenn pregunta ¿por qué no es posible pensionarse con un salario sin topes en el entendido que se me reconozca una pensión promedio equivalente al monto al realmente cotizado? Bueno, vuelvo a las respuestas que se han dado, porque se trata de un régimen solidario de capitalización colectivo en la mayoría de los casos, no individual, no es en función de lo que yo haya cotizado, sino un régimen solidario. Pero este no sería el problema fundamental sería de aquellos que reciben una jubilación por encima y en asimetría con lo que han cotizado. Este sí es un problema porque esos fondos que no han sido pero vuelvo al punto, indebidamente administrados, en su momento creo que fue uno de los grandes problemas, hay que decir al final, y en consecuencia habrá que acudir, o se ha tenido que acudir, a recursos ajenos al propio régimen o de otras personas que agravan el sistema. Esto lo que obviamente impide es que cada quien tenga una jubilación de acuerdo con sus cotizaciones. No es posible por esos dos fenómenos, ¿verdad? Muy bien.
Otra pregunta de Glenn, ¿qué se puede hacer para don Oscar? ¿Qué se puede hacer para evitar o corregir aquellas pensiones superiores a las que uno realmente cotizó a fin de evitar que colapsen en el tiempo? Bueno, ese es el grave problema en en el que estamos, ¿no? Yo creo que los recursos ya se han utilizado. Los topes para las futuras y para las ya existentes, habrá que necesariamente proteger los derechos adquiridos, no me canso de decirlo, y por vía tributaria llegar hasta donde el monto de la Sala Constitucional permita. No visualizo mucho. Hay que advertir, y yo ahí no quiero aventurar, me gustaría que las personas más versadas en esto, don José Alexander o doña Sandra, que maneja mucho mejor que yo, bueno, todos los temas del mundo, se hiciera una valoración real de cuánto sería el impacto realmente ya macro de esas pensiones que sobreviven por encima del 50%, que no llegan a una disminución como la querida. El verdadero impacto que pueda tener en todo el sistema de jubilaciones. Yo tengo para mí, pero es una afirmación, hombre, sin los datos adecuados ni la formación necesaria, que ya no sería tan grave, ¿no? Que no sería tan grave. Yo entiendo el objetivo de doña Sandra, pero tengo para mí que con las medidas que se han logrado implementar, tanto tributarias como de los topes hacia futuro, pues habría correctivos importantes. Pero yo se los dejo a ellos. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Para doña Sandra, las cotizaciones para efectos de pensión son obligatorias. No hay forma de decidir si las personas pertenecen o no a alguno de los regímenes. Después de 30 años de cotizar con X condición de ley y en el momento de pensionarse le cambian todos los derechos sin considerar el monto aportado, ¿eso es una forma de violentar a las personas? ¿Eso no es una forma de violentar a las personas? Doña Sandra, ¿me escuchó? Sí. Bueno, yo lo que le diría es que evidentemente lo que se ha procurado y lo que se ha venido haciendo siempre es respetando los derechos adquiridos. Ahora, hacia adelante, las reformas que se han hecho, pues lo que plantean es reformas hacia adelante. Un poco por el tema de la sostenibilidad también. Imagínense que en la parte que tiene que ver con pensiones con cargo al presupuesto nacional, el Estado pone 9 veces lo que pone el contribuyente. Es 9-1. En una situación de esa naturaleza no hay posibilidades de que el régimen se mantenga o que los recursos se mantengan. Doña Sandra, otra pregunta. ¿Cuál es su criterio en cuanto a que los distintos gobiernos no crearon el Fondo para el Respaldo de las Pensiones del Magisterio desde que se implementó la Ley 2248, régimen de reparto? Yo estoy totalmente de acuerdo. El Estado no cumplió con los aportes que tenía que hacer y por eso hemos llegado a la situación, en el caso del magisterio, en mucho por un tema de que, bueno, no se previó el fondo que se tenía que haber previsto o no se aportó como se debería haber aportado. Para don Alexander, el incremento en las contribuciones a la seguridad social han provocado la huida a la informalidad, especialmente entre trabajadores independientes. En lugar de aumentar el porcentaje de contribución, ¿no sería mejor aumentar el número de cotizantes? Aumentar el número, no sé si habrán querido decir aumentar el número de cotizantes o aumentar el número de cotizaciones, ¿verdad? Si aumentamos más el porcentaje de contribución. Sí, el aumentar el porcentaje de contribución ciertamente causa que haya huida desde el régimen, ¿verdad? Más informalidad.
y yo soy de hecho partidario de que más bien un momento moderado en la edad y bien cuidadoso en la edad de retiro, o en las condiciones, o mayores restricciones en las edades de retiro, son una mejor manera de sanear el régimen. Sí. Muy bien. Una pregunta para doña Rocío. ¿Se va a evitar continuar con el pago de las pensiones de lujo y beneficios de heredar la pensión y tener dobles pensiones en algún momento? Básicamente ese ha sido, digamos, el conjunto de proyectos que se han venido conociendo en la Asamblea Legislativa. Y me parece que al tema se le ha entrado en los últimos años, ya sea con modificaciones en esos parámetros o bien con contribuciones de carácter solidario. Me gustaría complementar un tema, y disculpe que lo haga, pero efectivamente aumentar el costo de las contribuciones lo que haría es fundamentalmente incrementar la huida del sistema, y ninguno de estos ajustes paramétricos que están previstos son suficientes para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Esta es una pregunta que debo aclarar que no fui yo el que la formulé, porque sí pareciera, ¿verdad? A los panelistas, las personas adultas mayores en un gran porcentaje requieren de mayor atención en la satisfacción de diversas necesidades, incluyendo las de la salud. ¿Qué hacer? Para todos es esa pregunta. Si quiere, doña Sandra, empieza usted. Doña Sandra, es que no se escucha bien. ¿Perdón? Doña Sandra, no se escucha bien. Porque es abierto el micrófono. No, hay alguna interferencia que no se escucha bien. Si quiere, paso a otro y luego regreso con usted. Si gusta, ¿me escucha a mí? Sí, doña Rocío, adelante, por favor. Básicamente creo que la forma de acometer esa situación tiene que ver con esa propuesta de generar una pensión básica universal que le permita a las personas cuando lleguen a esa edad contar con un ingreso periódico, mensual, que les permita precisamente esa vejez digna, porque como mencionamos, si en algún lugar está asentada la pobreza es precisamente en estos adultos mayores, y viendo la demografía que nos presenta don José Alexander, este tema únicamente va a recrudecer en los siguientes años. Don Oscar, la misma pregunta. No se le escucha. Voy. Si el derecho de jubilación es un derecho fundamental, necesariamente tiene que cubrir las necesidades básicas. Y yo voy a ser más concreto que doña Rocío, con quien coincido, ¿no? Implica alimentación, implica vivienda, implica servicios públicos, implica no tener esa angustia de no llegar a fin de mes con un ingreso que no da y que no llega. Esto es lo que tenemos que evitar, porque si nos jactamos de un país democrático, de un país igualitario, de un país solidario, debemos dar las condiciones a las que no tienen. Y esto, más que nada, es una jubilación digna, aquella que cubre las necesidades básicas, lo cual no seremos ninguna sociedad ni moderna, ni mucho menos solidaria. Seríamos una sociedad de vergüenza. Y lo peor, y aquí no estoy con ningún discurso político ni cosa por el estilo, es que estas cosas suceden en Costa Rica para muchos adultos mayores, como lo ha dicho doña Rocío. Y eso sí es verdaderamente preocupante. Muchas gracias, don Alexander. La misma pregunta. Y bueno, básicamente coincido con lo que han mencionado, entonces quisiera agregar más bien que las condiciones para una vejez digna
dependen de la persona también, ¿verdad? Dependen de la ocupación laboral, por ejemplo. Cuando hicimos la propuesta en aquel momento, hace ya casi como 4 años, yo tengo un amigo que es peón de compañía bananera, entonces me decía, pero don Alex, ¿cómo yo a trabajar hasta los 65 años en el bananal, ¿verdad? ¿No? Entonces, para él, para una persona así, una vejez digna significa también no tener que trabajar más años de los que puede trabajar por condiciones físicas, ¿verdad? Y no es lo mismo que para un profesor universitario. Entonces, la forma de garantizar esa vejez digna podría ser, es una idea, podría ser distinta en cada caso dependiendo de la ocupación. Gracias. Gracias. Doña Sandra, ya podemos regresar. Sí. Bueno, si me permite, me gustaría empezar por lo que acaba de decir don Alexander. A mí me parece que hay que analizar este tema de las pensiones diferenciadas por ocupación. No es lo mismo una persona que se pensiona, que viene del sector agrícola y que ha tenido una vida mucho más dura físicamente que otra persona que no lo ha tenido que hacer así. Pero bueno, eso es un tema a discutir. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, porque realmente siempre hablamos de todos los errores cometidos y haciendo una revisión de No se está escuchando bien. Doña Sandra, no escucho. La perdimos. Sigo perdida, sí. Sí, en los últimos segundillos. Tal vez si apaga la imagen le tenga mejor audio. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Sí, perfecto. Ok, no sé si el tema de la pensión diferenciada se escuchó. No, ahí se quedó distorsionado el sonido. Después, yo hacía referencia a que todavía hay muchas reformas de carácter legal que hay que hacer. El tema que tocaba doña Rocío, creo, sobre las multipensiones, es un tema al que hay que entrarle. Y sobre todo, bueno, hay que buscar a dónde es que sigue habiendo problemas respecto de cotizaciones que no corresponden con la pensión que posteriormente tiene la persona. Un tema que pareciera muy extraño son los pagos de más que se le hace a las personas fallecidas, por ejemplo. Es un tema que no se ha logrado corregir, a pesar de que se han hecho propuestas de ley al respecto. Así es que todavía yo diría que en materia de pensiones de lujo, que es el tema que a mí me corresponde o que me ha correspondido trabajar un poco, todavía hay mucho que hacer. Tiene otra pregunta, doña Sandra, si quiere apaga la imagen para que no se le vaya el audio. Si la cotización para el régimen de pensiones es hasta 10 o más veces mayor que en otro, ¿el monto de jubilación debe ser igual en ambos? No me queda clara la pregunta. O sea, de lo que se está tratando es de que en las metodologías, tanto de aporte como de tiempo o de lo que aporta el Estado, se vayan modificando para que sean similares. Por lo menos a eso se ha atendido con las últimas reformas. Muy bien. Esta es otra que tiene que ver con el tema demográfico. Dice, eso para todos, para los 4 expositores, ¿desde cuándo se viene hablando del problema demográfico y del incremento en la expectativa de vida? No sé si alguno... Tal vez, nada más, yo no tengo a ciencia cierta desde cuánto se viene hablando.
pero este tema en el año 2008, desde la Contraloría General de la República, en conjunto con el doctor Rosero, se hizo en la memoria de la Contraloría, en su capítulo de opiniones y sugestiones, realmente la llamada de atención sobre el momento crucial que el país iba a enfrentar en muy pocos años, y yo creo que ya esos años llegamos y pasamos, no solo en el tema de las pensiones, sino en el tema de la salud, precisamente producto de este aumento en la longevidad y una reducida natalidad. Don Oscar, don Alexander. Bueno, no, tampoco sabría yo responder exactamente desde cuándo. Es un problema que en otros países ya desde hace rato, desde finales del siglo pasado, ¿verdad? Ha causado problemas en sistemas de pensiones en Japón desde los 80s. Y acá a nivel local se empieza a notar más fuertemente el efecto en este milenio sobre los sistemas de pensiones. Gracias. Don Oscar. ¿Me escucha, don Oscar? Se perdió la comunicación por un instante, ¿no? Okay. Bueno, yo independientemente de la fecha en que se venga hablando, sí quisiera señalar un tema importante para mí, que quisiera recalcar, quizá al borde de la necedad. Es que si esta ya era una proyección desde mucho tiempo, no se han tomado, perdonen, yo ya no quiero vivir del pasado, yo sé, pero sí también poner el dedo sobre la llaga de las responsabilidades del pasado. Porque, y aquí quiero tal vez en un equilibrio justo, señalar en cuanto a estos regímenes especiales que hoy resultan tan abominables y que tanto se critican, con o sin razón, yo no quiero entrar en ese tema. Lo cierto del caso es que se proyectaron con una cotización superior, quizá insuficiente, pero que debieron ser adecuados. Y también se proyectaron con unos fondos que no fueron tampoco creados como muy bien también señalaba doña Sandra. Bueno, en consecuencia hicieron de esos regímenes especiales, regímenes o sistemas insoportables para el Estado como lo son hoy, ¿no? Y obligan a medidas tan drásticas como las que se están tomando. Yo creo que debió proyectarse desde el inicio, precisamente ante la pregunta que se hace, este tipo de proyecciones y de manejos demográficos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar. Doña Sandra. Sí, vamos a ver, yo tampoco quisiera ahondar en el tema del pasado, pero lo que sí es clarísimo es que hay una responsabilidad digamos, de los actuales tomadores de decisión de corregir los problemas. Pero imagínense que, por ejemplo, este tema de la revalorización del 30%, eso se estableció a través de una ley 148 que, si no me equivoco, es de los años 40. Imagínense a dónde llegó una pensión que se revalorizaba 30% cada año, cuando el resto del universo, costarricense por lo menos, se revaloriza por inflación. Entonces, claro que ese crecimiento de una decisión tomada, por ejemplo, en este caso particular, en los años 40, bueno, ¿cuánto crecieron? Y si a eso le agregamos que eran pensiones vitalicias para hijos e hijas, y aquí hay un tema que siempre me ha llamado la atención, esa famosa ley de los hijos y las hijas era originalmente solamente para las mujeres. En determinado momento un caballero consideró que eso era discriminatorio y entonces la Sala Constitucional lo que hace es hacerla para hombres y para mujeres. Evidentemente, desde el punto de vista de la equidad de género, eso era lo correcto, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del régimen, evidentemente eso nos conducía a parte de los problemas que tenemos ahora. Entonces, a mí lo que me parece es que esto es parte de una de esas decisiones de carácter nacional
en donde tenemos que llegar. Y yo creo que en los últimos años eso se ha logrado, no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino también desde la Corte, desde el Poder Ejecutivo. Nada más que me parece que hay que seguir adelante con este tema. Gracias. Sí, gracias. Aquí hay otra pregunta para los 4 panelistas. Dice, entiendo que estamos ante un régimen solidario, pero ¿por qué no es posible cotizar hasta un monto máximo de pensión cuando uno devenga un salario? Voy a aprovechar porque yo me tengo que retirar y aprovecho más bien para agradecer a todos. Básicamente creo que ahí es donde nacieron con la misma ley de protección al trabajador los regímenes voluntarios de pensión. Y es que básicamente lo que está detrás de esto es un régimen básico, que es la pensión de IBM, que se proyecta en el futuro pueda implicar una tasa de reemplazo del 40% o quizás menos. Si no se sigue presionando sobre el ROP y para las estimaciones que hay, eso podría representar una tasa entre el 15 y el 20%. Y el resto podría precisamente cada una de las personas de conformidad con sus posibilidades y viendo cómo puede tener un mejor futuro, irse hacia los fondos complementarios. Gracias. Don Oscar, don Alexander. Don Oscar, ¿empiezo yo o empieza usted? Usted, don Alexander. Gracias. En mi opinión, lo que proponen es válido y creo que es una propuesta que debería analizarse seriamente. Me parece que la posibilidad de cotizar hasta un monto máximo, por lo menos de análisis preliminares que habíamos hecho en algún momento, no afectaría la sostenibilidad del régimen significativamente y quizás haría un sentimiento y manteniendo siempre el principio de solidaridad, dependiendo de cuál sea ese monto máximo, ¿verdad? Sí darle un sentido como de que pueda hacerlo más atractivo a personas de ciertos ingresos que de otra manera tratan de evadir, cotizar al régimen, ¿verdad? A través de recibir pagos en otros países o otro tipo de artimañas, digamos. Entonces, a mí me parece que es algo que debería considerarse. Gracias. Yo le daría el pase a doña Sandra. Doña Sandra, adelante, por favor. Bueno, yo creo que es importante mantener un régimen que sea solidario. A mí me parece que con las pensiones complementarias se podría estar solucionando ese tema de cotizar un poco más. Qué pena, es que yo estoy fuera del país y posiblemente donde estoy la señal no es muy buena. No sé si me estarán escuchando o no. Sí, la estamos escuchando ahorita. Perfectamente. Pero no, le decía que me parece que como decía doña Rocío, quizá con las pensiones complementarias, con la ley de protección al trabajador que se aprobó en los 2000, podría compensarse un poco, pero a mí sí me parece que el tema de que sea un régimen solidario, me parece que es muy importante tanto en materia de pensiones como en materia de salud. Oscar. Vuelvo a coincidir con doña Sandra en este tema. A mí me preocupa de la pregunta, o de más bien de la concepción ideológica, porque ya es ideológica, de algún sector de toma de decisiones, de trasladarnos en su totalidad a un régimen de capitalización individual, que yo pueda tener la jubilación de acuerdo con mis recursos. Esto sería abandonar todo un concepto de Estado social de derecho que tanto ha sido afincado por décadas en nuestro país y
un régimen de solidaridad que yo vería tremendamente grave que abandonáramos, que cada uno tuviera con respecto a sus ingresos o recursos. La solidaridad y el sentido social de nuestro Estado es una de las cosas más maravillosas que tenemos y que debemos custodiar a toda costa. Que haya que hacer correctivos, se hacen. Que haya que complementar con algunas contribuciones, por supuesto, de capitalización individual como complemento en buena hora, pero nunca y jamás abandonar un régimen solidario. Aquí en el panel no se ha expresado por ninguno de los expositores este tema, pero cuidado para quien tiene tentaciones de ese tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Doctor, Oscar. ¿me permite hacer Sí, una por supuesto, referencia nada adelante. más? También complementando lo que dice el doctor González. Mire, el tema de el modelo que aquí muchas de las personas que opinaban que había que abandonar el régimen de solidaridad, de ahí tenemos el retrato de Chile, que era el ejemplo que se nos ponía permanentemente. Y bueno, sabemos que uno de los grandes problemas y una de las grandes aspiraciones de lo que ha pasado recientemente en Chile es una modificación a la Constitución para abandonar algunos de estos servicios que, bueno, que eventualmente se privatizaron y que, por supuesto, daban muchos réditos desde el punto de vista económico, pero que socialmente generaban una serie de desigualdades que evidentemente no queremos para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Nos quedan algunas otras preguntas que van a ser respondidas a través de correos electrónicos por parte de los expositores que les haremos llegar en su momento de hoy y de mañana para que sean respondidas. Y vamos a ir concluyendo esta actividad. Primero que todo, agradeciéndole profundamente a doña Sandra Pisk Feinselberg, a doña Rocío Aguilar Montoya, a don Oscar González Camacho y a don José Alexander Ramírez González. Personas que nos dijeron desde el principio que sí participaban con entusiasmo y son personas que han demostrado su conocimiento, experiencia y sapiencia en este tema como lo es las jubilaciones. También queremos agradecer a todos los señores y señoras decanas y decanos, por supuesto, especialmente a la doctora Giselle Garbanzo, que es la coordinadora del Consejo de Áreas y decana de la Facultad de Educación, quien me ha acompañado desde el principio en todo este proceso. Le agradezco profundamente al NIDES de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y a todo el equipo técnico que participó en la coordinación, tanto de la Facultad de Medicina como de la Facultad de Educación, su equipo de la doctora Garbanzo. Por supuesto, al Centro de Informática, que nos ha acompañado, a las personas de la ODI y todas las personas que generosamente nos acompañaron en la transmisión de esta actividad y que participaron activamente a través de sus preguntas, que hacen más que engrandecer a nuestro país, a nuestra alma mater, la Universidad de Costa Rica, que se hace presente en criterios que deben de ser profundizados, que deben ser direccionados, que deben tener una visión de corto, mediano y largo plazo para que en nuestro país en los próximos años podamos ir logrando y que las nuevas generaciones de nuestro país tengan mayor tranquilidad con toda esta temática que es de alcance mundial. Son muchos los ejemplos que podríamos poner, ¿verdad? Ya doña Sandra habló del caso de Chile, pero en Europa, en Norteamérica y en muchos países grandes de Latinoamérica, este es un gran tema de fondo, ¿verdad? Cada uno de ustedes hizo unas contribuciones que a mí me parecieron extraordinarias, que nos dan luces, que nos dicen el camino, nos aumentan el criterio con respecto a esta problemática y esta temática que son las pensiones. Agradecerles nuevamente y que tengan muy buenas tardes.